Bienvenidos a este programa especial de televisión educativa sobre Gabriel García Márquez. En la próxima hora hablaremos sobre la vida y obra de uno de los más grandes genios de la literatura universal contemporánea. También vamos a profundizar en otras facetas del autor de 100 años de soledad, poco abordadas después de su muerte. Por ejemplo, su ideología, su vocación política, su relación con el poder, el activismo que ejerció a través de su pluma y personalmente en momentos históricos para América Latina y el contexto sociopolítico en la región. Me acompañan en esta mesa Ricardo Cayuela, director general de publicaciones de Conaculta, también Juan María Alponte, él es un gran escritor, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y saludo con gusto a Antonio Tenorio, escritor, crítico literario, director de Radio Educación. Gracias por estar con nosotros. Ahora, antes de iniciar la conversación con nuestros invitados, hemos preparado una pieza sobre la noticia que conmocionó al mundo, el fallecimiento de Gabriel García Márquez, así como las reacciones a su muerte y los homenajes que se realizaron principalmente en México y Colombia en su memoria. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. La soledad de América Latina fue el discurso histórico que leyó Gabriel García Márquez ante la Academia Sueca un día antes de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982. Fue la consagración para un autor colombiano, cuya leyenda literaria aumentaba conforme sus obras eran devoradas por millones de lectores en todo el mundo. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la actitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. García Márquez comienza a echar raíces en nuestro país en los 60. Aquí instala su residencia principal. Escribe algunas de sus más grandes obras, como 100 años de soledad, y se relaciona con personajes de la intelectualidad como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y Juan Rulfo. Y es aquí donde decide morir acompañado de su mujer Mercedes Barcha y de sus hijos Gonzalo y Rodrigo. La muerte del escritor ocurrió el pasado 17 de abril en un Jueves Santo, como la de Úrsula Iguarán, uno de sus personajes más recordados, y en coincidencia con el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz. El deceso del autor fue noticia a nivel mundial y conmocionó a sus fieles lectores que acudieron a despedirlo hasta su domicilio. Porque creo que todos eventualmente lo hemos leído, todos nos sentimos identificados con él en algún momento. Sus historias nos han transportado a lugares que cada uno tiene su misma visión. O sea, yo no imagino Macondo de la misma manera que podría imaginarlo alguien más. Sentir a García Márquez en la Ciudad de México, por eso yo cada vez que me despertaba lo recordaba, porque sentir que yo compartía con Gabo la misma ciudad, siendo de la costa norte colombiana, era para mí maravilloso. Enseguida se anunció un homenaje nacional en memoria del autor, considerado como el colombiano más mexicano. El acto se realizó en el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural de nuestro país, el pasado 21 de abril, y reunió a los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Colombia, Juan Manuel Santos. Hoy asisto a este Palacio de las Bellas Artes, la casa por excelencia de la cultura de México, con el corazón adolorido y el alma agradecida, para decir adiós en representación de más de 47 millones de compatriotas al más grande colombiano de todos los tiempos, al maestro Gabriel García Márquez. En las generaciones de hoy y en las que habrán de sucedernos,
ha partido un grande, un hombre verdaderamente grande, pero se queda con nosotros su obra. Descanse en paz, don Gabriel García Márquez. Colombia, país natal del autor, también rindió tributo a su hijo más ilustre en un acto solemne celebrado en la Catedral Primada de Bogotá. Los homenajes al genio de la literatura quedan ahora en manos de los futuros lectores, encargados de mantener vivo su legado. Juan María, ¿qué hace trascendente la obra de García Márquez? Quizá la recuperación de los 1000 días de guerra civil y los cientos de jornadas en que América Latina y Colombia buscaban su destino. Lo realmente impresionante de Gabo es, antes que nada, la recuperación de la memoria. Los 100 años de soledad son 100 años de vida. Y esa vida convertida en trascendencia es lo que ha quedado para siempre de él. Ricardo. Yo creo que siempre es difícil definir en términos estrictamente literarios qué hace trascendente una obra. Yo creo que en García Márquez lo que es más sorprendente es que tiene el impulso prosódico de la poesía. Cualquier libro que uno lea de él, lo abra en cualquier página, la construcción verbal es prodigiosa, con una nueva forma de entender la realidad y de contarla. Y entonces él, en cierto sentido, marca un antes y un después en la literatura latinoamericana, y yo creo que ahí está el secreto de su trascendencia. Antonio. Un poco siguiendo lo que dicen quienes hoy nos acompañan, y que yo me siento muy honrado de participar en este programa. García Márquez, a mi parecer, es un hilo del tiempo que cruza 3 siglos de manera luminosa. Es un escritor de 3 siglos. Es un lugar común saber, reconocer que todo escritor crece en el suelo nutricio de su tiempo. Pero los grandes escritores, los grandes artistas, tienen la capacidad para ir hacia otros tiempos y proyectarse más allá de su circunstancia vital, siguiendo la idea de Ortega y Gasset. Y en García Márquez lo que encontramos es la convergencia entre épica, mito y utopía. Es decir, la gran empresa de la construcción identitaria de América Latina, la memoria del origen y el sueño del futuro y de la permanencia. Y esto, unido a una prosa absolutamente excepcional, tal como lo dice Ricardo Cayuela, hace que la obra tenga un impulso inusitado. Es absolutamente estremecedor mirar a 50.000 mexicanos desfilando por el Palacio de Bellas Artes para decirle adiós al que quizá sea el último gran escritor universal del impulso de los grandes relatos. Juan María, tú lo conociste, lo trataste mucho, personalmente tienes una opinión muy amplia de él. Bueno, eso es interesante. Recuerdo un día que llegó a casa a preguntarme cuestiones de política internacional que seguramente tenía que para un discurso. Y me escribió en uno de sus libros una dedicatoria. Nunca olvidaré que la dedicatoria decía, dice, con Barbarina, mi mujer, dice, tus gatos y tus papeles. Los papeles son 30.000 libros. y la conversación fue una conversación animada que transformaba la literatura en la obra cotidiana. Es decir, el lenguaje de Gabo hablado era también un lenguaje literario, un lenguaje que buscaba, dice, gatos y papeles. Y que además, y su letra era una letra muy artística. Yo diría que, y les digo a ustedes con todo respeto y con todo cariño, que para mí no ha muerto. Es decir, yo sigo conversando con él exactamente igual que antes. No
lo incitante de Gabriel, de Gabo, es su extraordinaria vitalidad y el juego lírico e intelectual de su palabra. Rescató de la vida la palabra, porque finalmente también su casa era eso, una literatura, el viejo coronel, el abuelo, metido dentro de las guerras civiles que constituyen y conforman una idea terrible de la existencia. La guerra permanente. Sí, por ejemplo, el coronel Aureliano, las mujeres, las madres, llevaban a sus hijas a su campamento de Aureliano Buendía, para que tuvieran buena raza, para tener buena raza. Entonces, esa lectura se cruza, es decir, las guerras civiles de las que él saca esa maravillosa fundamentación de la vida, es decir, están estrechamente vinculadas con la aparición de la riqueza norteamericana, de las habaneras que hacen Macondo. Por lo tanto, es un juego especial de conductas, de tradiciones que se cruzan y que le permiten construir una literatura y una palabra que está, por otra parte, estrechamente vinculada al mundo quijotesco. El Quijote está también ahí, también juega un papel. No quiero más hablar de que tenemos que compartir la palabra. Así es. Ricardo, sin duda Kafka tuvo una gran influencia sobre García Márquez, pero en México Juan Rulfo fue de una particular influencia también sobre este realismo mágico. Bueno, es que, mira, yo creo que lo interesante de Macondo, que es una construcción, es decir, no es la invención de ese pueblo en 100 años de soledad, sino que está previo en 3 de sus obras anteriores, El coronel no tiene quien escriba, La hojarasca y La mala hora, es que uno siente que es cierto una invención literaria. Y esa invención literaria se alimenta, por una parte, de una tradición estrictamente literaria, que tiene que ver con Kafka, sin duda, pero también con Faulkner, que tiene que ver con Rulfo, pero también con Saint-Exupéry. Es decir, hay buenos y grandes abrevaderos literarios, tanto Construcción de ciudades imaginarias, La Comala de Rulfo, o Yoshwashawan de Faulkner, como en otras ideas. Ahora, a mí lo que me parece más interesante de Macondo es por qué lo sentimos real. ¿Por qué un pueblo en donde lo que sucede no tiene un sustento en la física y en el tiempo real, nosotros lo sentimos como real? Y yo creo que esa es la magia de la literatura en general y en concreto de García Márquez, lograr que sea verosímil lo absolutamente inverosímil y que además en ese espejo como latinoamericanos nos reconozcamos. Hablando de Rulfo, el impacto que tuvo García Márquez al leer Pedro Páramo y El llano en llamas fue absoluto. Los conoció en México, los 2 libros gracias a su amigo Álvaro Mutis, que fue una suerte de mecenas en su instalación mexicana. Se dice que la primera vez que agarró Pedro Páramo no lo pudo soltar hasta terminarlo y durante un año solo estuvo leyendo a Rulfo obsesivamente. Y en cierto sentido yo creo que la música de 100 años de soledad y el salto adelante que significa frente a sus otras 3 novelas también ubicadas en Macondo, tiene mucho que ver con Rulfo y con esta Comala. ¿En qué tiene que ver? Bueno, en la mezcla entre los mitos, como muy bien decía Antonio Tenorio, en la idea de que los muertos están vivos, es decir, la idea de la memoria, no solo del origen mítico, sino de la memoria, y un poco en la construcción sintética de realidades muy profundas. Comala es la revolución, es la guerra cristera, es el desarraigo de los hijos del campo después de la Revolución Mexicana, y Macondo es la intervención norteamericana, la guerra civil, las luchas interétnicas, la vida un poco del Caribe y su música, por decirlo de alguna forma, y también la relación conflictiva con Estados Unidos y su presencia a través de las grandes compañías extractoras de frutas, ¿no? Bueno, ambas realidades se musicalizan, se vuelven literatura, se vuelven alegorías
muy poderosas, más poderosas que la realidad en la que están basadas. Y yo creo que esa es la relación entre García Márquez y Rulfo y el poderío de la literatura de García Márquez. Pues ahí tiene usted. Y mucho que hablar, mucho que analizar. Toño, vamos a regresar contigo. Hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros. En la década de los 60, la actividad política de Gabriel García Márquez lo colocó en el centro del debate ideológico, junto a otros intelectuales de tendencia progresista como Carlos Fuentes y Julio Cortázar. También, desde luego, Mario Vargas Llosa y Octavio Paz. Todos ellos encabezaron el boom latinoamericano así conocido. Ahora le vamos a presentar una nota que nos muestra precisamente las influencias y el contexto que vivió García Márquez, así como su activismo extraliterario. Es un crimen en América Latina permanecer indiferente a la situación. Esto es lo que ha terminado por crearme a mí una imagen que parece doble, la de escritor y de político. En realidad es una sola. Y en realidad yo creo que en última instancia el hecho de escribir bien, de hacer bien el trabajo, es ya una forma de actividad política. Al parecer, la fascinación de García Márquez por el poder tiene su origen en los relatos de próceres y batallas que escuchó en voz de su abuelo Nicolás Márquez, un coronel retirado del ejército colombiano. La vida del escritor cataqueño se vio alterada por una sucesión de episodios dramáticos ocurridos en su país durante el siglo XX. En 1948, el cierre de la Universidad de Bogotá, como consecuencia del llamado Bogotazo, lo obligó a continuar sus estudios de Derecho en otra ciudad, Cartagena. Más tarde, abandonará las leyes para dedicarse al periodismo. Yo creo que el compromiso político no es solo del escritor, el compromiso político tiene que ser de todo el que tenga conciencia de los problemas de su país y de este tiempo. En el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, la publicación de uno de sus relatos le acarrea problemas con el gobierno. Para evitar represalias, es enviado a Ginebra como corresponsal de El Espectador. García Márquez aprovecha la oportunidad para conocer personalmente la experiencia comunista en países de Europa del Este como la Unión Soviética y Checoslovaquia. A fines de los 50 vería con agrado la aparición en el horizonte latinoamericano de la Revolución Cubana. En Estados Unidos dirige la agencia Prensa Latina, pero renuncia al recibir amenazas de los anticastristas. En aquella época decide radicar en México, aunque alternando estancias en España, Venezuela y Colombia. En el 82, año en el que recibe el Premio Nobel de Literatura, García Márquez sale de su país natal entre acusaciones de apoyo al movimiento M-19. A lo largo de su trayectoria, Gabriel García Márquez emprendió esfuerzos diplomáticos para ayudar a resolver conflictos políticos en América Latina. Con ese propósito, trabó amistad con gobernantes de ideologías distintas, como Fidel Castro, Omar Torrijos, Andrés Pérez, Felipe González y Bill Clinton. No, yo no es que quiero estar siempre cerca del poder. Es el poder el que siempre quiere estar cerca de mí. En novelas como 100 años de soledad, El otoño del patriarca y El coronel no tiene quien le escriba, el colombiano vierte algunas de sus vivencias con el poder y los poderosos. No creo que sea necesario que el escritor sea un profesional de la política, pero en Latinoamérica, particularmente, ese compromiso es mucho más apremiante, porque se necesita más, tanto como en cualquier otra parte, y tal vez más el concurso de todos. La actividad política de García Márquez lo colocó en el centro del debate ideológico, junto a otros intelectuales de tendencia progresista, como Carlos Fuentes y Julio Cortázar. En el ala contraria, se ubicaron autores desencantados con el socialismo real. Es el caso de Mario Vargas Llosa y Octavio Paz, quienes denunciaron a los gobiernos totalitarios. Ahí tiene usted una polémica, sin duda alguna. Antonio, esto resultó finalmente
algo polémico en torno a su gran sensibilidad literaria y también su gran participación militante. Sin duda, Gustavo, y además corresponde a la idea que se tenía de qué era un escritor y cuál era el rol que jugaba en la sociedad, que por cierto es una idea que hoy está conformada de otra manera. Por eso yo decía, no es que sea el último gran novelista que se vaya a morir, evidentemente, ¿no? Y no se trata de ponerlo en comparación con otros escritores de mérito similar. Pero lo que sí tiene García Márquez es que logra, y ya lo decía Juan María Alponte cuando refería al Quijote, logra él mismo construir un relato sobre su propia persona que converge, que se cruza, que juega en una suerte de espejeo permanente con el propio papel que la obra tiene como síntesis del proceso de construcción de identidad de América Latina. O sea, ¿qué quiero decir? Que los elementos que señalaba de épica, mito y utopía están en la propia automitificación que García Márquez hace de sí mismo, ¿no? La idea que nos deja de un hombre alegre, las múltiples anécdotas, Ricardo Cayuela, hablábamos fuera del aire sobre cuando van a Acapulco y entonces se regresa porque vio completo 100 años de soledad, y en fin, hay un número inabarcable de elementos que tienen que ver con el sujeto ligado a la obra. Y luego, esto que planteaba de los 3 siglos, nada más para no dejarlo abierto y porque tiene que ver con lo que tú señalas, Gustavo, es el siglo XIX para América Latina es lo que José Luis Martínez llama el siglo del aprendizaje de la libertad, ¿no? Es este siglo en donde hay que resolver el problema identitario y donde hay 2 vertientes básicamente, o el lenguaje, ¿no? La apropiación del español, la construcción del español propio, o el tema, que es la naturaleza. Hablábamos de Rómulo Gallegos y de una serie de grandes escritores del siglo XIX. García Márquez resuelve este conflicto y lo resuelve a través de un lenguaje absolutamente latinoamericano, ¿no? La fundación del gran lenguaje latinoamericano y la fundación de la gran temática latinoamericana, en donde los personajes desplazan a la naturaleza y al mismo tiempo encarnan esa naturaleza como circunstancia existencial. El siglo XX lo que le va a plantear a América Latina es la construcción de la identidad entre identidades. Y el siglo XXI, que es el siglo en el que muere y en el que queda, digamos, o en el que quedamos bajo su sombra, es el signo de la fragmentación de lo multitudinario. Por eso es tan impresionante que se recupere el sentido de multitud, el sentido de comunidad, el sentido de identificación de miles de personas en una época en donde lo que priva es la lectura individual y la sobreposición de los intereses individuales sobre la construcción de lo colectivo, de lo común. Juan María, tú has sido también escritor, periodista y hombre de poder. ¿Cómo lo explicas a partir de tu experiencia en el caso de García Márquez? Yo volvería a Macondo. ¿Por qué? Porque Macondo era un pueblo aislado, perdido, que de pronto es interrumpido en su desarrollo espiritual por la presencia de las compañías habaneras. Esto supuso una transformación total, la borrachera, la riqueza, la potencia, el caos. Y de alguna manera supuso la entrada en juego del otro poder. Y el otro poder era un poder real. Y ese poder real significaba la ocupación territorial. Y ello conllevaba consigo un choque cultural extraordinario. Y ese choque cultural extraordinario también implicaba riqueza y poder, pero significaba lucha, combate. Y el combate se prosigue. Y el siglo XIX, que había sido violento, se continúa. Y se continúa hasta el día de hoy, que no hemos arrancado la violencia del territorio. En estos momentos, el grupo poblacional de 15 a 29 años, que son los que yo recojo en la universidad, mis alumnos, ese grupo poblacional tiene en el nivel de las defunciones un 33.6% de defunciones por violencia. Y les digo a mis alumnos, esta es
el problema que tenemos delante, la violencia que no hemos extirpado. Esa violencia se convierte en mitología, en acción de gracias casi, en acción de gracias en la literatura de García Márquez. Pero fundamentalmente esa literatura es una literatura universal. Coincide con otras literaturas que se plantean el mismo problema. América Latina se llenó de valores, de gentes que llegaban a la literatura como una prueba terrible de su propia existencia. Ricardo, ¿cómo ubicar la evolución literaria de García Márquez en el contexto de cambio de una América Latina que va de las dictaduras a la Revolución Cubana y al Tratado de Libre Comercio, a la gran globalización? O sea, yo creo que el gran tema de los latinoamericanos ha sido su relación con Estados Unidos, desde la independencia de Estados Unidos como modelo hasta los inmensos conflictos por la voracidad, digamos, territorial y cultural de Estados Unidos en su relación con América Latina. Los grandes intelectuales latinoamericanos siempre se han tenido que posicionar sobre Estados Unidos, de Rubén Darío, que alertaba del peligro de que todos habláramos inglés, el Ariel de Rodó, Vasconcelos, Martí, etc. Y un poco García Márquez es heredero de esa tradición que vivió en carne propia. Le tocó ser testigo del Bogotazo, la defenestración de Gaitán, la caída de Arvés en Guatemala y la sensación de que siempre Estados Unidos intervenía equivocadamente en América Latina, apoyando las dictaduras y defendiendo sus intereses. Y yo creo que de esa visión es que nace su respaldo a Cuba. Recordemos que la Revolución Cubana en su momento fue vista como una salida legítima y casi orgullosa de América Latina frente a la omnisciencia de Estados Unidos, pero que luego no supo ver cómo eso se iba convirtiendo paulatinamente en una dictadura. Y no supo romper, como sí hicieron los escritores latinoamericanos, muchos de ellos impulsados por el caso Padilla en el 71, cuando se desenmascaró, digamos, el sentido antidemocrático de la Revolución Cubana y obligando al escritor Eberto Padilla a retractarse en público de una manera vergonzante que recordaba los juicios de Moscú de los 30. Ahora, matizando a favor de García Márquez, yo creo que también hay algo de su relación personal con Fidel. Él no conoce a Fidel siendo un joven estudiante, sino cuando ya es el autor de 100 años de soledad. Son los dos latinoamericanos de mayor peso en el mundo. García Márquez es del Caribe, igual que Fidel Castro, tienen la misma edad y se conocen siendo ambos muy poderosos en cada uno de sus terrenos. Y hay una especie de fascinación mutua. Castro siempre quiso ser escritor y periodista. García Márquez tiene el demonio de la política incrustado a lo largo de su vida. Yo creo que él quiso ser fiel a su amigo. Y cuando descubrió que la Revolución Cubana se estaba despeñando, en lugar de romper, quiso ser útil. Y hay muchos testimonios del auxilio que brindó a diversos disidentes. El propio Reinaldo Arenas, aunque salió vía Mariel, tuvo algún tipo de auxilio de García Márquez, y el último, el poeta Raúl Rivero. Es decir, que utilizaba su cercanía con Fidel Castro en una relación complejísima, porque excederse en la crítica o en la petición podía significar en un tirano de esa naturaleza su defenestración y cortar esa relación, en alguien que podía auxiliar, que podía suavizar, que podía tender puentes de plata, diplomáticos y personales. Y yo creo que en ese sentido hay que entender la relación tan compleja de García Márquez con Cuba. ¿Tú cómo le explicas esa relación que, bueno, ha sido, pues, fue una de las principales características de García Márquez? Y hay que reconocer también que uno de sus grandes amigos contemporáneos, como Plinio Apuleyo Mendoza, quien escribió un libro en 1982, El olor de la guayaba, precisamente refiriéndose a la profunda relación de García Márquez, Cuba, La Habana y Fidel Castro. Completamente de acuerdo en que hay que enmarcarlo en términos de lo que significa América Latina, y solamente 30 segundos para regresar a la relación con Rulfo, porque hay una coincidencia extraordinaria, que es 1955 es el año en el que se publica Pedro Páramo y es el año en el que se publica La hojarasca, el primer libro
de García Márquez, aunque efectivamente, como bien cuenta Ricardo Cayuela, García Márquez va a leer hasta los 60 Pedro Páramo. Pero si hiciéramos un juego imaginario y pseudopoético, podríamos decir que pareciera que en la convergencia de estos dos libros estuviéramos pensando que América Latina va del páramo del desierto de Chihuahua a la hojarasca de los bosques del sur de Chile y Argentina. Cómo estos dos grandes escritores se cruzan a mitades de los años 50 y los dos van a marcar el devenir de la propia concepción de América Latina sobre sí misma, que tiene en el centro efectivamente a los Estados Unidos, a la obsesión con los Estados Unidos y a la posibilidad de sobrevivir a la doctrina Monroe. No es solamente un asunto de que los latinoamericanos hayamos inventado o hayamos hecho surgir de la nada nuestra obsesión con los Estados Unidos. Hay una política expansionista durante el siglo XIX real, de la cual, por cierto, deriva el propio término Latinoamérica, ¿no? Que es un término de origen francés que aparece en 1882 y que resulta ser una denominación que va más allá de lo geográfico y que subraya lo cultural, lo político y también lo geográfico para distinguirse de la América anglosajona. Cuando García Márquez nace, el término América Latina tiene apenas 45 años. Cuando publica 100 años de soledad, no ha cumplido un siglo aún. En 1966, un año antes de que aparezca publicada 100 años de soledad y ya escrita, porque la termina en 66, cuando se la manda a Six Barral y Six Barral le dice que no, y después se la manda a Buenos Aires a la editorial sudamericana. En 1966 hay una famosa declaración, un famoso acuerdo de la UNESCO, el acuerdo 3325, que mandata al director general en 1966 a emprender estudios que determinen la naturaleza de las culturas latinoamericanas bajo la pregunta ¿qué es Latinoamérica? Hoy nadie se preguntaría eso. Hoy, junto con el Tratado de Libre Comercio que tú bien señalas, América Latina está absolutamente integrado como concepto, como realidad histórica y como realidad diplomática. Tan es así que tenemos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. A nadie se le ocurriría plantear la pregunta ¿qué es América Latina hoy? ¿Por qué? O sea, ¿cómo llegamos de 1882, de la invención de un término, a la congregación de los estados reconociéndose como latinoamericanos y a todos nosotros sabiéndonos latinoamericanos? En buena medida porque el boom latinoamericano y García Márquez en particular cumplen esta tarea de sintetizar, de visibilizar y de hacer tangible lo intangible, de hacer real lo que no era real, de hacer visible eso que estaba invisible y que solemos llamar identidad y que solemos llamar cultura. Juan María, tú eres un experto internacionalista dentro de otras de tus muchas cualidades. ¿Cómo ubicas precisamente esta evolución literaria en todo este contexto de cambio de América Latina del siglo pasado? Yo creo que lo que estamos hablando es muy serio y grave, importante. Respecto a lo de Gabriel y Fidel, la palabra Fidel que has dicho es exacta, es fidelidad. Pero en el orden a las ideas políticas hay un punto fundamental que es la aparición de Rómulo Gallegos. Tenemos que recuperar los autores latinoamericanos. Y Rómulo Gallegos no solamente recupera la literatura, sino recupera la política. Llega a ser presidente de la República. Es decir, el primer presidente elegido en Venezuela. Y eso supone un cambio fundamental. Y su palabra fue una palabra no solamente de nacimiento de la política en Venezuela, sino también en América Latina. El resultado fue que en un golpe de Estado, en un año le derribó. Por lo tanto, Rómulo Gallegos se convirtió no solamente en un político emigrante, sino en un escritor emigrante. Estuvo en México, estuvo en España, estuvo en el mundo. Y por lo tanto, esa corriente, esa enorme ola de escritores que no podemos olvidar, Mario Vargas Llosa, en fin, todos
todos los que constituyen una lucha extraordinaria por alcanzar que Latinoamérica fuera no solamente un nombre, sino un espíritu, una manera de vivir y una manera de entender la vida, que requería una literatura. Efectivamente, Gabriel García Márquez inventa, imagina esa literatura, imagina una lengua, y esa lengua se convierte no solamente en una lectura, sino en un mito. Se convierte en una mitología, que es cuando la literatura pasa a ser una obra sagrada, una obra evangélica, porque en la literatura de García Márquez hay mucho del mundo bíblico. Hay una Biblia encerrada en sus cuatro paredes. Por lo tanto, el nacimiento de la literatura en América Latina es un nacimiento colectivo. Era una necesidad casi biológica. Prueba de ello es la aparición de escritores extraordinarios. No los olvidemos. García Márquez es extraordinario, seguramente el centro de esa dimensión, pero es decir, no podemos olvidar a Borges, no podemos olvidar todo ese espacio creado. Invito a pensar a todos nosotros y a los demás que también influye y confluye la República Española. Es decir, los escritores perseguidos, los exiliados que llegan a América y que también se unen y se funden en América Latina. Camilo José Cela, que cada uno de los libros que salía iba a ser premio Nobel, que era un problema para la censura y un problema para el poder. Y andaba por las calles así, ya me van a fusilar. Bien, vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápido. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial. Ricardo, ¿cómo entender la postura de García Márquez, a quien su amistad por Fidel Castro lo cegó frente a las atroces actos de violencia que está cometiendo Nicolás Maduro frente a los jóvenes estudiantes venezolanos? Bueno, creo que para un poco referirme a lo que decía el maestro Alponte, yo quisiera señalar antes otro Rómulo también venezolano, a Rómulo Betancourt, porque es un personaje que ha desaparecido de la historia latinoamericana de una manera injusta. Porque si bien Rómulo Gallegos fue el primer presidente electo de Venezuela de manera democrática, Rómulo Betancourt, después de la dictadura de Pérez Jiménez, es el primer presidente que regresa a la democracia a Venezuela. Y fue una democracia ejemplar, la que nace del Pacto de Punto Fijo, y durante 40 años fue modelo de democracia en América Latina. Esa democracia se degradó horriblemente, y de esa degradación, de la corrupción de los partidos políticos, del regreso de Carlos Andrés Pérez a la presidencia de Venezuela, al Palacio de Miraflores, es que nace una inconformidad de los venezolanos con su circunstancia, un país muy rico, con grandes reservas petroleras, terriblemente corrupto en su élite política y muy desigual. Y de esa atmósfera es que se aprovechó un oportunista, un populista como Hugo Chávez, que ya había y además intentado dar un golpe de Estado para ser electo democráticamente. Y lo que enseña Chávez, yo creo, es cómo las democracias se pueden pulverizar, vulnerar desde el voto popular, desde la conquista del poder legítimo. Chávez siempre se sometió a las urnas y siempre ganó, y sin embargo fue construyendo un régimen no democrático, quitándole capacidad al Poder Judicial, al Poder Electoral, con órdenes de decreto, vulnerando la naturaleza del libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que García Márquez tenía una opinión muy crítica de Chávez en la intimidad. No hay ningún gesto de acercamiento a Chávez, pero tampoco ninguna crítica pública, justamente por fidelidad a la Revolución Cubana y por entender que Cuba sin Venezuela, después de la caída del muro de Berlín, no hubiera podido existir, porque Cuba
dependía y depende hoy de, digamos, las divisas y el petróleo que vienen de Venezuela. Ahora, María, ¿quieres comentar algo? Nada más en el caso velocísimo de Maduro, hay que ser justos con García Márquez. Maduro lleva solo 1 año en el poder. García Márquez llevaba muchos años, digamos, enfermo, el último año no muy consciente plenamente, y sería injusto atribuirle no haber protestado con Maduro cuando él, sus propias condiciones se lo impedían. Juan María, ¿tú quieres comentar algo? Sí. La aparición en la conversación de Rómulo Betancourt, gracias. Rómulo Betancourt me invitó a su llegada al poder después de la dictadura. Y al mismo tiempo llegó Fidel Castro a Venezuela con motivo de la transición de la dictadura de Pérez Jiménez a la democracia. Fue recibido Fidel Castro de manera extraordinaria. Lo viví. Y Rómulo me dijo, Fidel me dice que continuemos la guerra de guerrillas, que sigamos en busca de la revolución. Y yo le dije que yo era un demócrata y que de ninguna manera haría una campaña de guerrillas. Y me dijo además, y yo moriré y viviré en el poder de manera democrática. Y cuando llegue el final de mi mandato, será mi mandato. Esto ha sido la larga odisea de mi exilio, y este exilio se va a confirmar fundamentalmente en la democracia. Contesto a tu pregunta, eso me lo dijo a mí Rómulo Betancourt. De ninguna manera las guerrillas, fundamentalmente la democracia. Rómulo Betancourt, que había vivido el exilio, y me dijo eso, y eso lo viví. Y viví también la corrupción, con el petróleo y con Carlos Andrés Pérez, que se ofuscó, nacionalizó el petróleo y evidentemente se convirtió en un personaje de la corrupción. Y por lo tanto, esa vivencia también es una vivencia que afecta a la literatura y porque afecta a la vida. Antonio, ¿se seguirá leyendo a García Márquez dentro de 20 años? Más allá de los cursos de literatura de la secundaria, porque hoy, ¿quién lee a Germán Arciniegas o a Rómulo Gallegos? Parte de lo que hemos estado hablando aquí. ¿Cómo ubicas tú hacia adelante la obra de García Márquez? Me parece, es aventurado siempre contestar una cosa como esta. Me parece que se siga leyendo o no se siga leyendo textualmente, se seguirá viviendo, porque lo que está claro es que García Márquez es uno de estos autores en donde aún quienes no lo han leído tienen la sensación de conocerlo. Y esto explica también un funeral multitudinario como fue el de Amado Nervo o como fue el de Rubén Darío. Y tú preguntabas al principio, Gustavo, ¿cómo valorar a un gran escritor? Yo creo que una de las pistas para valorar a un gran escritor es que se trata siempre de escritores que convocan a otros grandes escritores. Aquí ya hemos hablado de algunos, y yo introduzco uno más, Domingo Sarmiento y su Facundo en el siglo XIX, en donde Sarmiento, que tiene la gran discusión con Andrés Bello, que entre paréntesis habría que decir, cuando García Márquez se lanza contra la ortografía y contra la sintaxis, con quien está discutiendo es con Bello. Es decir, a quien está mirando es hacia el siglo XIX para apuntar hacia el siglo XXI. Recupera la gran discusión entre Sarmiento y Bello y recupera además y resuelve en 100 años de soledad el dilema entre civilización y barbarie al plantear una síntesis extraordinaria, la barbarie de la civilización, que es un poco el saldo que hoy tenemos sobre las democracias en América Latina. Pasan 39 años entre el primer libro de García Márquez, que es La hojarasca, y el último de su corpus fundamental, que es Del amor y otros demonios, que es de 1994. En esos 39 años, América Latina cambia menos que lo que va a cambiar en los últimos 20 años, que es el tiempo que pasa entre Del amor y otros demonios y la muerte de García Márquez. Es decir, en los últimos 20 años la transformación de América Latina ha sido una transformación vertiginosa y en cierto sentido desordenada, si queremos plantearlo así, en cuanto a los cauces históricos. Hoy
cuando releemos, y es un acierto que este programa haya iniciado con el discurso de Estocolmo de 1982, cuando releemos ese discurso, ya no hay guerrilla en El Salvador, ya no hay hombres vivos que se avienten al mar desde helicópteros de las Fuerzas Armadas de Argentina, ya no hay prácticamente dictaduras en América Latina, se han instaurado la normalidad democrática y sin embargo tenemos otro tipo de violencia, que es la violencia que socava, que vulnera, que secuestra, que extorsiona, y tenemos además el elemento de grandes contingentes de la sociedad que muestran su decepción frente a lo que consideran lo inoperante de las democracias. Y en ese sentido es que la literatura de García Márquez, que contiene el sueño de un mundo, como dice en el discurso, de un mundo en el que se pueda ser feliz, de un mundo donde prive el amor, de un mundo donde haya una noción y una sensación de futuro, es permanente. Y en la medida en que eso viva como anhelo, seguirá siendo leído. Ricardo, en 2007, la Real Academia Española de alguna manera comparó a 100 años de soledad con el Quijote en cuanto a su riqueza cultural y educativa. ¿Cómo lo ubicas? Es que el Quijote formó parte de la cultura popular española y luego de todo el idioma, es decir, pasó de la literatura a la calle, del libro a la plaza pública. Y creo que lo mismo pasa con 100 años de soledad. Es decir, que independientemente de que se haya leído o no, todos tenemos referencias culturales y las sentimos como tales en 100 años de soledad. Grupos de vallenato, boleros, canciones, anécdotas, la idea de las mariposas amarillas, etcétera, etcétera, está a lo largo y ancho del territorio del español como ya parte de la cultura popular. Y yo creo que ahí es donde se puede establecer esta comparación y es algo que solo logra la gran literatura. Quisiera decir nada más rápidamente una cosa que es una cruel paradoja literaria. Cuando García Márquez publica 100 años de soledad y el boom se vuelve estratosférico, lo alcanza la fama, el dinero, el éxito y el camino al Nobel, él tiene una actitud muy inteligente de reclusión y de buscar un nuevo camino a su literatura. Y escribe uno de los libros más difíciles de su obra, yo creo que más impactantes, que es El otoño del patriarca, que es una novela sin puntos casi, de grandes párrafos, una especie de soliloquio o de flujo de la conciencia, y es una gran anatomía del poder. Yo estoy seguro que cuando García Márquez lo escribió, pensaba en los dictadores latinoamericanos de derechas, en los gorilas sudamericanos, en Pinochet, Videla y compañía. Y sin embargo, hoy ese libro se puede leer casi inequívocamente como una suerte de reflexión literaria sobre Fidel Castro y Cuba. Y me parece que hay algo de justicia literaria y de justicia política en la vigencia de ese libro. Juan María, este símil que hacen de 100 años de soledad con el Quijote, ¿cómo lo ubicas tú? Sin duda, yo no encuentro ninguna dificultad para vincular el Quijote y 100 años de soledad. Por una razón muy sencilla, porque es la lengua, es decir, es germinal la lengua y coinciden, pero esa dimensión nos lleva a respetar algo que creo que debe ser central en este coloquio, es decir, la literatura americana, es decir, el torrente de escritores que ha dado América Latina es verdaderamente extraordinario y todos vinculados con los problemas de la región. La región es todavía un problema y ese problema es el Macondo universal de América Latina. La dimensión de los cuestionamientos que tenemos ante nosotros, vivo aquí, la violencia convertida en norma cotidiana, significa de alguna manera los Macondos. Pero yo quiero cerrar mi participación haciendo una memoria de Elena Poniatowska. Ha sido homenajeada en España, es una gran escritora, nos ha dejado, por ejemplo, el libro de Octavio Paz es verdaderamente
asombroso. Es un coloquio vivo con Octavio Paz, deslumbrante. Y merece la pena que rescatemos también estos valores que pasan un poco inadvertidos, pero que son parte también de nuestro ser, de nuestro derredor. Y ese derredor es ahora más importante que nunca. Hay que rescatar la lengua porque la lengua puede perderse en la violencia. Los macondos que tenemos cada día son serios. Y eso implica la necesidad de que la lengua se conserve como punto de referencia. Decían los griegos que la lengua tenía un problema, que era la ibris. La ibris para los griegos era la desmesura. Y para los griegos, nuestros antecedentes reales, el Otto Quijote. Para los griegos, ibris significaba desmesura. Y los griegos decían que la desmesura llevaba vinculada a la palabra el ate, que era el desvarío, la ruptura con toda serenidad. Y por lo tanto, esa lucha, esa reconquista de lo que ellos llamaban la serenidad, era el punto de partida y casi el punto de final de nuestra conversación. Es decir, rescatar, evidentemente, la posibilidad de un diálogo fecundo, pero en el marco contrario a la ibris, a la desmesura. Y la desmesura liquida la posibilidad de entender América Latina y entender el mundo. Sin duda, de acuerdo totalmente. Ricardo, desde luego vale la pena hacerle un gran reconocimiento a Elena Poniatowska, un ejemplo literario, gran escritora, gran periodista y muy merecido su reconocimiento, un orgullo mexicano sin duda alguna. Pero ¿cómo redondear aquí ya nada más para que toda esta auge literario que estamos teniendo, que ha tenido América Latina, que estamos teniendo aquí en México, retomarlo para que nos sirva para educar y fomentar la lectura de libros en nuestro pueblo, concretamente? Bueno, cuando decías la comparación entre Cervantes y García Márquez, la señal que se manda es que haya algún tipo de exageración en ello. Yo creo que tiene que ver con el respeto a los autores muertos, a los autores del pasado. Y la literatura no se hace de respeto, se hace de profanación y se hace de lectura constante. Y no hay que tenerle miedo a los grandes nombres ni a las grandes trayectorias y acercarse, si uno es artista, con hasta displicencia, con el pecho abierto, y si uno es lector, sin respetos ceremoniales. Hemos vuelto a la literatura una especie de coloquio ceremonioso, y eso muere en cuanto uno abre cualquier libro. Cuando uno abre La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, se acabó la ceremonia y empieza el verdadero paso clave, porque los libros existen, los autores existen solo cuando abrimos sus libros. Y yo creo que esa es la única receta, no tenerle miedo, construir cada quien su cadena de lecturas, que puede pasar de Cervantes a Pla, a Ovidio, a Faulkner y a García Márquez, o al otro gigante latinoamericano, a Vargas Llosa. Y yo creo que por ahí está, digamos, Mario Vargas Llosa, y por ahí yo creo que está la salida. Perderle el respeto y atreverse a decir, a opinar y a leer libremente. Fomentar la cultura, crear el gran reto, apoyar y avanzar hacia esta reforma educativa como parte de este gran esfuerzo cultural y literario que tenemos por delante, un gran reto. Y alentar la posibilidad de atreverse a la felicidad y al amor que tanto acompañó a García Márquez y al que siempre se refirió, y se lo digo con todo el afecto y con todo el reconocimiento que me merece el maestro Alponte, quizá la única forma positiva de la desmesura sea el amor y la felicidad. La única forma en la que el desvarío vale la pena y que no se puede entender sin la desmesura y el desvarío sea la felicidad y el amor. Y la lectura no tiene otra posibilidad, la lectura real en términos de lo que dice Ricardo Cayuela, que no sea este acto de entrega y de apropiación al mismo tiempo tan parecido a la felicidad
y al amor. Y leamos con desmesura, leamos con desvarío y apropiémonos y permitamos que los libros y las historias y Macondo se apropien de nosotros. Es además nuestra posibilidad de que la vida venza a la muerte. Si me permites algo de muy mal gusto, apaguen la tele y abran los libros. Sobre todo ahorita que ya acabó el programa, ¿no? Ahí tiene usted. Y sin duda alguna, el gran ejemplo es también ese poder al amor y a la felicidad. Gracias por su atención, gracias a ustedes por sus interesantes reflexiones, comentarios, experiencias, anécdotas. Que pase usted muy buena.